A continuación, tendremos la presentación en este auditorio de 6 trabajos de investigación. El primero se titula El goce de la salud como derecho fundamental del adulto mayor de la ciudad de Medellín en el año 2018, a cargo de un grupo de investigadores de la Corporación Universitaria Remington. Buenos días, mi nombre es Angie Paola Correa Ramos, estudiante de Nutrición y Dietética de la Universidad de Remington. La investigación es acerca del goce de la salud como derecho fundamental del adulto mayor en la ciudad de Medellín en el año 2018. Actualmente, a nivel mundial, la población adulta mayor ha sufrido un crecimiento importante en cuanto a la expectativa de vida y el descenso de mortalidad. Por ende, las personas adultas mayores son las que más presentan enfermedades crónicas no transmisibles, entre las cuales tenemos hipertensión, diabetes y artrosis. Las políticas públicas en Colombia en los adultos mayores son las que menos se atienden en los servicios de salud debido al alto crecimiento en lo que es la atención pública, las recomendaciones y los programas. En la percepción de los adultos mayores tenemos de que en otra investigación se dijo de que los adultos mayores son los que menos se atienden al alto crecimiento de las citas y los medicamentos. En la ley de 1250 de noviembre del 2008 habla del plan obligatorio de salud, que dice que todos los colombianos deben de tener este derecho a este. Y por ende tenemos los siguientes objetivos. Primero, determinar el grado de satisfacción que tienen los adultos mayores frente a los servicios de salud en Medellín. Segundo, como objetivos específicos tenemos indagar la percepción que tienen los adultos mayores de Medellín sobre la asesoría que le brinda el personal médico. Tenemos identificar la calidad de servicios que reciben en los sistemas de salud los adultos mayores de Medellín y describir qué interés tienen los adultos mayores de Medellín frente a su salud. En metodología tenemos que es un estudio descriptivo de corte transversal. La población fue tomada de un macroproyecto sobre el diagnóstico del goce efectivo de los derechos del adulto mayor. Es un muestreo probabilístico, ya que los adultos mayores tenían la probabilidad mayor o 0, y polietápico porque se hizo en varias etapas, en barrios y comunas, y por último se visitó cada hogar. En los criterios de inclusión tenemos adultos mayores a 60 años, hogar geriátrico, tenemos casa geriátrica y los que no se encuentran institucionalizados en servicios de salud. Como variables tenemos género, estado civil, edad, estado socioeconómico, nivel educativo, si recibe ingresos, y esos puntajes fueron arrojados por el DANE de 2013. Para el control de sesgos de información se realizó una prueba piloto con los instrumentos con el fin de que estos no tuvieran una redundancia y diera cumplimiento a los objetivos. Para el control de calidad de la información recolectada se hizo un registro de la dirección y el teléfono de residencia para que en cualquier momento que no existieran los datos se pudiera volver a visitar a la encuesta que no fue diligenciada. Como resultados tenemos que el 75,6% de las personas no llevan una vida activa, lo que puede presentar mayor riesgo para su calidad de vida. Además de un 70% de las preguntas fueron positivas, a lo que un 48%, que es la campaña o capacitación para los adultos mayores, no conocen de estos muchos de los participantes, y concluimos que tienen una buena atención en la salud y que esto lo tienen mucho para este tipo de población adulta mayor. Muchas gracias. El segundo trabajo de investigación se denomina Conocimientos, Actitudes y Prácticas
frente a la contaminación atmosférica y sus efectos en la salud. Estudio CAP en jóvenes de Antioquia, a cargo de un grupo de investigadores de la Universidad Pontificia Bolivariana. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es María Paulina Betancourt y esta investigación hace parte del semillero de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana. La contaminación atmosférica es el principal factor de riesgo ambiental y representa 7 millones de muertes en el mundo. Los niños y los adolescentes son especialmente vulnerables a sus efectos. El Valle del Aburrá no está exento de esta problemática, debido a que 6 de sus 10 municipios son de los más contaminados del país y anualmente presentan 2 contingencias ambientales. Pero entonces, si ya sabemos sobre los efectos negativos que tiene la contaminación atmosférica, ¿qué podemos hacer nosotros como profesionales de la salud? Según el último informe de la OMS, estas son las 6 acciones de promoción y de prevención que podemos implementar para mitigar los efectos de la contaminación atmosférica. Es muy importante reconocer la exposición y educar no solo a los pacientes, sino también a todos los profesionales de la salud. En Colombia no existen estudios que evalúen qué saben, sienten y hacen las personas respecto a este tema, por lo que el objetivo de este estudio es evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas de niños y adolescentes frente a los efectos de la contaminación atmosférica en la salud en el Valle del Aburrá durante el periodo 2019-2020, además de determinar los factores asociados, describir los conocimientos, las actitudes y caracterizar las prácticas de los jóvenes frente a la contaminación atmosférica y sus efectos en la salud. Este es un estudio de corte transversal analítico en el que los estudiantes de medicina participantes fuimos previamente entrenados y durante 4 meses nos dirigimos a 8 instituciones educativas en 5 municipios del Valle del Aburrá, que en los últimos años han venido presentando emergencias ambientales. A los estudiantes de secundaria que previamente firmaran el asentimiento informado se les realizó un cuestionario CAP validado internacionalmente de manera autodiligenciada y anónima. Esta es una investigación con riesgo mínimo avalada por el Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana y financiado por MinCiencias. Participaron en total 1.676 estudiantes, de los cuales se excluyeron 32 por no cumplir con los criterios de elegibilidad. De los 1.661, la mayoría eran mujeres y tenían una mediana de edad de 14 años. No se encontraron diferencias significativas entre la institución pública y privada en cuanto al grado escolar y a la práctica de deportes, pero sí en cuanto al sexo y a la experiencia del proyecto ambiental escolar PRAE. En cuanto a los conocimientos sobre la contaminación atmosférica, se encontró que el 64.5% de los estudiantes la asocia correctamente con enfermedades respiratorias y con la exacerbación del asma, pero más del 20% de ellos la asocia erróneamente con problemas del estómago y enfermedades del cerebro. También muchos estudiantes piensan que el exceso de un gas es el factor causante de la contaminación, y esto es correcto, pero muchos de ellos también piensan que si el aire se ve limpio o está claro, no se encuentra contaminado, cuando esto es un conocimiento erróneo. La actitud de los estudiantes es muy positiva en cuanto a más educación, obligaciones y leyes para prevenir los efectos de la contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire. Sin embargo, cuando se indaga sobre la actitud de los estudiantes frente al pago de impuestos, esta se torna negativa. Llama la atención que solo el 30.9% de los estudiantes sabe sobre la existencia de 2 épocas en las que el problema de la contaminación ambiental empeora en el Valle del Aburrá. Además de esto, muy pocos revisan el índice de calidad del aire en el CIATA. Adicionalmente, a muy pocos estudiantes se les suspenden las clases de educación física al aire libre durante las épocas de contingencia ambiental y muy pocos evitan salir de su casa como medida preventiva. En cuanto al análisis multivariado, se asoció con un alto conocimiento, tener una buena actitud, tener buenas prácticas, estar cursando los grados 10º y 11, estudiar en una institución educativa privada y ya. En cuanto a la buena actitud, las mujeres, las personas con alto conocimiento y con buenas prácticas fueron las que tuvieron una actitud más positiva para mejorar la calidad del aire. Sin embargo, los estudiantes de colegios privados presentaron una actitud más negativa. Los estudiantes de los grados 8º y 9º de colegios privados, las personas que realizan deporte y los que tienen una experiencia del proyecto ambiental escolar alta son las que muestran unas prácticas más inadecuadas.
Podemos concluir entonces que los estudiantes tienen un bajo nivel de conocimiento y unas prácticas inadecuadas frente a la contaminación atmosférica. Por esto es muy importante que nosotros como estudiantes de medicina, médicos generales, pediatras y médicos de familia implementemos medidas de prevención y eduquemos a la población para mitigar sus efectos. Muchas gracias. El tercer trabajo lleva por título Caracterización de una población con riesgo de EPOC en Centros de Atención Primaria de Metrosalud 2017, a cargo de un grupo de investigadores de la Corporación Universitaria Remington. Buenos días para todos, un cordial saludo de parte de los estudiantes de la Corporación Universitaria Remington del Semillero de Investigación Sinsajo. En el día de hoy les venimos a traer nuestro proyecto de investigación, en el cual está conformado por los estudiantes Carlos Augusto Millán Zapata y quien les habla, Alexis Ortiz. En todo nuestro acompañamiento nos hizo mucho énfasis nuestro docente Jairo Cardona, docente epidemiólogo CUR. Listo, entonces vamos a empezar. Caracterización de una población con riesgo de EPOC en centros de atención primaria de Metrosalud en el año 2017. ¿Cuáles centros de atención primaria se estableció este proyecto? En Santa Cruz, Manrique, y nos hizo mucho acompañamiento el Hospital La María. Tenemos acá que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se caracteriza por una limitación del flujo del aire persistente, caracterizando y alterando como tal esa capacidad pulmonar, esa capacidad de ese intercambio gaseoso. Aparte de eso, alterando todo lo que es ese ciclo vital en la capacidad respiratoria, siendo un problema médico de primer orden y la principal causa de morbilidad en el mundo, y alrededor la cuarta causa de mortalidad, por lo que se considera un problema médico de primer orden, en lo cual esto hace mucho énfasis a educar a la comunidad y hacer, por decirlo así, intervenciones en salud pública con el fin de disminuir el riesgo de la enfermedad. Tenemos aquí unos objetivos generales: caracterizar una población con riesgo de EPOC en centros de atención primaria de Metrosalud en el 2017. Objetivos específicos tenemos: describir esas características sociodemográficas en los participantes y determinar esos factores asociados a EPOC, mirar en cómo es el comportamiento de la enfermedad en esos pacientes y qué características suele tener. Tenemos aquí que nuestra población como tal fue de 1.580 participantes, en los cuales se escogieron por medio de, por decirlo así, de voluntad, en los cuales se escogían a los pacientes que iban a consultar a los diferentes servicios del hospital, pero que no vayan para una cita como tal por problemas respiratorios, en lo cual aquí se encontraron 198 pacientes con riesgo de EPOC, en los cuales ingresaron en el estudio. Aquí a estos pacientes se les implementó el test COPS, en los cual miraba en si tenía riesgo o no de padecer EPOC como tal, en cómo está ese comportamiento de la enfermedad. Tenemos aquí nuestros criterios de inclusión para esos pacientes que podían estar en el estudio: personas mayor o igual a 35 años y participantes con el test como tal, que les dio un aumento significativo de igual o mayor a 4 para ingresar en el estudio. Tenemos unos criterios de exclusión: esos pacientes como tal ya tenían diagnóstico confirmatorio de enfermedades pulmonares, aparte de eso embarazadas, pacientes que actualmente reciban tratamiento de tuberculosis, que tenían enfermedades cardíacas, tenían discapacidad mental, por decirlo así, y esos pacientes como tal que se les dificultaba el acceso al hospital. Tenemos aquí unos aspectos éticos. Este proyecto como tal fue aprobado por el Comité Ético de la Corporación, se implementó consentimiento informado a todos los participantes y como beneficio a los participantes se le iba a dar el resultado como tal para mirar si esos pacientes que salían positivo se iba a seguir por decirlo así, ese movimiento constante o esa vigilancia en cómo va a ser esa evolución de la enfermedad. Para esto se implementó lo que es la ayuda de un dispositivo llamado Vitalograph, que va a medir esa capacidad pulmonar en los pacientes. Aquí se implementó y dio el resultado como tal para esos pacientes que tenían riesgo de EPOC para estos centros de atención. Tenemos aquí nuestros resultados como tal de esa descripción de los pacientes, que tenemos un total de 198 participantes. Tenemos que el 57,1% eran adultos mayores de 61 a 90 años. Tenemos aquí que el riesgo de ocupación no estaba relacionado como tal a la enfermedad. Y aparte de eso tenemos que un nivel educativo, que tenemos que un 72,2%
2,2% tenían nivel educativo bajo, en lo cual aquí ya hacemos un llamado de atención a la educación y en cómo podemos disminuir ese impacto en la enfermedad. Tenemos aquí un hábito tabáquico como tal que se encontraba como tal en exfumadores y en pacientes activos como tal. Y tenemos un grado de índice de masa corporal de pacientes como tal que presentaban alteración de eso. Aquí, en estas variables sociodemográficas, tenemos que el total de esa población entrevistada que dieron positivo, 148 tenían diagnóstico confirmatorio de POP por medio del dispositivo Vitalograph, una cifra llamativa por la cual se representa un gran desconocimiento de la enfermedad y ese comportamiento. Se recomienda una intervención en salud pública y en cómo puedo yo o cómo podemos los profesionales educar para disminuir ese impacto en la enfermedad. Muchísimas gracias.